Buenas tardes gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y seguimos hablando de la Copa Asiática de Qatar 2023 y hoy analizaremos un caso que en el torneo sorprendió a propios y extraños, que fue el trayecto de Jordania hacia la final del torneo. Sin más que decir, empecemos. Este video será la primera colaboración que haga con otro youtuber, en este caso será con Rubén, de E&R Sports. Dejo el link de su canal y sus redes sociales en la descripción. Para empezar, Jordania es un país asiático ubicado en Oriente Próximo que posee una superficie de 89.342 kilómetros cuadrados y limita al norte con Siria, al sur y al este con Arabia Saudita, al noreste con Irak, al suroeste con el Mar Rojo y al oeste con Israel, Palestina y el Mar Muerto. Posee una población aproximada de 11,4 millones de habitantes y su capital y ciudad más poblada es Amán. Al igual que el resto de países de la región, el fútbol es el deporte más practicado en Jordania. Su selección de fútbol se ha clasificado a 5 ediciones de la Copa Asiática, contando la que se disputó este año. Previo al certamen de 2023, habían llegado a los cuartos de final en los torneos de 2004 y 2011 y a los octavos de final en 2019. Si bien hasta ahora nunca se han clasificado al Mundial, estuvieron cerca de hacerlo en Brasil 2014, cuando llegaron al repechaje intercontinental y perdieron en el global ante Uruguay tras caer goleados por 5-0 en casa y empatar como visitantes. Luego de la Copa Asiática de este año se sitúan en el puesto número 70 del ranking FIFA. Y clasificarían a esta edición tras ganar el Grupo A de la tercera ronda clasificatoria, superando a Indonesia, Kuwait y Nepal. Y en el sorteo del torneo fueron ubicados en el Grupo E junto a Corea del Sur, Bahrein y Malasia. Este grupo iba a exigir lo mejor del elenco dirigido por Hussein Amuta para poder pasar de ronda. Empezarían el 15 de enero en el estadio del Al-Hanout del Al-Wakrat, ante una Malasia que volvía al torneo tras 17 años de ausencia. Pero poco les importó esto a los bravos, quienes con dobletes de Al-Tamari y Al-Mardi golearon por 4-0 a los malayos, tras liderar por 3-0 en el medio tiempo. El pase a la siguiente etapa se empezaba a encaminar. Cinco días más tarde, en la jornada 2, les tocaba el partido más difícil del grupo, ante los surcoreanos en el estadio Al-Sumama de Doha, y su rival parecía encaminarse a un triunfo fácil con el gol de Son al minuto 9 de penal, pero Jordania remontó con el autogol de Park al 37 y el gol de Al-Naimat antes del descanso. Y cuando parecían encaminarse a una victoria famosa ante los guerreros Taeguk, un gol en contra de Al Arab en el último minuto hizo que tuvieran que conformarse con un empate a 2 goles. No obstante, la clasificación a la siguiente ronda estaba casi asegurada, y debían al menos empatar ante Bahrein en la última fecha. Y el 25 de enero en el Estadio Internacional Khalifa de Al Rayyan cerraban su participación en la fase de grupos frente a Bahrein, con la necesidad de no perder para pasar sin depender de resultados ajenos. Pero el solitario gol de Helal al minuto 34 dictaminó el partido a favor de los rojos, quienes pasaron como líderes del grupo por delante de Corea del Sur y de Jordania, que logró hacerse un hueco en octavos como uno de los mejores terceros. En octavos de final su rival sería Irak, líder del grupo D. Y en el mismo estadio, el 29 de enero, se veían las caras con los leones de la Mesopotamia, y los jordanos golpearon primero al adelantarse antes del descanso con el gol de Al-Naimat, pero los iraquíes remontaron con los goles de Natik al 68 y Hussein al 76, siendo expulsado este último de forma polémica tras el festejo de su gol.
Y en los últimos minutos todo parecía perdido para Jordania, hasta que aparecieron Al-Arab al 94 y Al-Rashdan al 96 para anotar agónicamente y así dar vuelta al partido otra vez, pero a favor de su equipo. Con este triunfo de 3-2, los jordanos llegaban a los cuartos de final de la competición por primera vez desde 2011. Su siguiente desafío era enfrentarse a Tayikistán. Y el 2 de febrero en el estadio Ahmed bin Ali del Al Rayyan jugaban contra Tayikistán, que estaba siendo la sorpresa del certamen tras eliminar a Emiratos Árabes Unidos en octavos. Pero el autogol de Hanonout les dio el triunfo 1-0 que les dio un histórico pase a semifinales del torneo, siendo la primera vez que llegaban a esta instancia de la competición. Pero en semifinales les esperaba de nuevo Corea del Sur. Y el 6 de febrero, también en el estadio Ahmed bin Ali, se volverían a enfrentar al cuadro de Klinsmann por segunda vez en el torneo. Y gracias a una táctica de presión alta y orden defensivo, Jordania empezó ganando con el gol de Al-Naimat al minuto 53. Y lejos de sufrir con el resultado, duplicaron la ventaja con el gol de Musa Al-Tamari 13 minutos luego, permitiéndole poco y nada a los guerreros Taibuk durante todo el encuentro, quienes ni siquiera remataron al arco. Con eso los bravos dieron un gran batacazo al vencer por 2-0, para así certificar de forma histórica el pase a la gran final, donde debían superar finalmente al anfitrión Qatar para levantar históricamente su primera Copa Asiática. Y el 10 de febrero en Lusail, cataríes y jordanos definirían quiénes se llevarían el trofeo en esta edición. Y tras un inicio parejo, los locales se pusieron en ventaja con el gol de penal de Akram Afif al minuto 22, yéndose al descanso arriba por 1-0. Pero los jordanos se despertaron en la segunda parte y su presión rindió frutos, ya que encontraron el empate gracias al Al-Naimat al 67. Pero cuando todo parecía que podían remontar el partido, apareció Afif otra vez desde el punto de penal para volver a adelantar a Qatar al minuto 73. Y la desesperación jordana en el final del partido les jugó en contra, ya que Afif rubricó un hat-trick con otro penal al final del partido, aunque esta última pena máxima fue cobrada de forma un poco polémica. Y pese a perder la gran final por 3-1, el equipo jordano se fue con la frente en alto, ya que nadie los veía como favoritos para llegar al partido más definitorio del torneo. Además, Abdallah Nassid y Yassan Naimat fueron incluidos en el equipo ideal del torneo, marcando seguramente un antes y un después en el fútbol jordano, que esperemos que siga progresando dentro de Asia y logre su tan ansiado debut mundialista en Norteamérica 2026. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse, dejen su like, comenten y compartan el video si este les ha gustado. Síganos a mí y a Rubén en nuestras redes sociales que están en la descripción y nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima.